Iba a empezar diciendo aquello de que es difícil o sobra presentar a Octavio Granado. Yo creo que Octavio es de una buena cosecha de abril del 59, de un buen lugar, Burgos, y con un nombre que impresiona, ¿no? Ahora, yo no sé qué habrá de verdad, porque eso de Octavio, dicen que es de Octavius, el octavo mes, que no es el caso porque ya he dicho que es de abril, o que sea el octavo hijo, que me parecen muchos, pero en aquellos tiempos, en esos tiempos que no son tan lejanos, el caso que este es un nombre original. Yo en mi pueblo también había un Octavio y casi todos los pueblos conozco a alguien Octavio. Él es una persona casada, eso lo pone siempre en su currículum, con 2 hijos, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, profesor de secundaria, y para lo que nos afecta para el tema de hoy, es un hombre, un sabio, porque él ha ocupado durante muchos años, no sé si habrá habido otro secretario de Estado de la Seguridad Social que haya durado o estado 10 años en ese cargo, y además un político de raza y vehemente que empezó muy joven, porque ya con 23, 24 años era senador defendiendo los intereses de Castilla y León. Bueno, para mí, como responsable o coordinador de esta sección de Ciencias Sociales y Educación, me parece que es un privilegio para el Ateneo de Palencia, al que todos auguramos siempre larga vida, el presentar a esta persona para hablarnos precisamente del sistema español de pensiones y su futuro. Muchos ya somos beneficiarios de esto, pero todos, seamos o no, estamos muy preocupados por el futuro. Él, cuando le hice esta propuesta, me esbozó varios temas, pues, entre otras cosas, por simplificar ahora, me decía por qué este sistema de pensiones tiende al déficit, cuál es la situación de las principales cuestiones de este sistema y cuáles son las necesidades del futuro. Si pasan por una flexibilidad, por apoyos tributarios, por una sociedad abierta. Yo había, al preparar un poco el tema, había esbozado como una serie de reflexiones que tiene cualquier ciudadano de a pie que oye hablar de estas cosas, pero prescindo de esos 2 folios y yo creo que hay unas palabras claves que en el informe del Banco de España sobre este sistema de pensiones habla, por ejemplo, esto del sistema de pensiones, de propuestas de reformas, de Pacto de Toledo, del factor de sostenibilidad, del envejecimiento de la población, en fin, de tantas cosas que evidentemente en un momento como el actual, donde este futuro de pensiones no está escrito, donde ha sobrevenido el COVID-19, que ha matado tantas ilusiones y tantos proyectos vitales, además de los ERTES y el paro, evidentemente no hay que ser muy mago para decir que la seguridad social cierra el año 2020 con un déficit mayor del que venía habiendo. Y sin más, Octavio, aunque tú a mí me conozcas mucho menos, yo sería un poco por situarte en Burgos a lo que puede ser el proyecto de Aspanias, del amigo José María Ibáñez. Bueno, pues un poco una función similar he hecho yo en Palencia, donde he estado volcado profesionalmente en desarrollar, digamos, una organización de atención a personas con discapacidad intelectual. Y sin más, pues te dejo el micrófono, la palabra y todo, y todos estamos sedientos de aprender cosas a través de ti. Bueno, pues muchas gracias y muchos perdones porque yo me conectaba a través de Zoom y al final he tenido que ir directamente al enlace porque no había forma, ¿no? Y por entrar en la presentación,
Yo me llamo Octavio porque mi abuelo se llamaba Octavio. Mi abuelo nació el día 20 de noviembre y entonces era San Octavio y por eso se llamaba Octavio. El 20 de noviembre es un día que muchos conmemoramos por otras causas, no por el nacimiento de mi abuelo, es el día del año 1975 que murió el general Franco. El sistema de pensiones es un sistema que se crea en los años 40 y 50, aunque luego tiene su desarrollo legal en los años 60, después de algunas reformas económicas que pusieron en marcha lo que se llamó el Plan de Estabilidad en la estructura económica moderna de España, porque las pensiones que existían antes, que eran de las antiguas mutualidades, habían quebrado porque los dirigentes de las mutualidades habían invertido su dinero en pantanos con una rentabilidad escasa y no podían pagar las pensiones. Y entonces se decidió que había que crear unas cotizaciones obligatorias para que todos los jóvenes y de mediana edad pagaran las pensiones a los mayores, ¿no? Esto es lo que se conoce en términos de los sistemas de pensiones del mundo como un sistema de reparto, un pacto intergeneracional. Tú pagas mientras trabajas y cuando ya no tienes edad o capacidad de trabajar o ha fallecido el sostén económico de la familia, cobras una prestación del sistema. Es un sistema, por lo tanto, que se basa en el equilibrio. Tiene que gastarse lo mismo que se ingresa. Y la idea de déficit es una idea muy negativa. Y es un sistema de seguro en el que todas las prestaciones van solo para los beneficiarios. Hay algunas prestaciones, por ejemplo la ayuda a la familia, que no nacen de la cotización y por tanto lo que se llama las pensiones no contributivas, que precisamente cobran los que lo han cotizado, o el ingreso mínimo vital ahora. Y eso tiene que pagarlo y de hecho lo paga el Estado. No lo paga a través de la Seguridad Social, pero lo financia el Estado. ¿Cuál es la situación de nuestro sistema en estos momentos? Bueno, pues nuestro sistema tiene el mayor número de pensionistas de su historia, el mayor número de cotizantes. Hay quienes piensan que el trabajo se acaba, el fin del trabajo es un libro de Jeremy Rifkin de hace 40 años, poco futuro tenía ese título, y es un sistema que ha ido aguantando porque el Estado poco a poco, gracias al empeño de todos, porque el Pacto de Toledo ya en 1995 dijo que el Estado tenía que pagar todo lo que no debía pagarse con cotizaciones, pues el Estado cada vez va aportando más dinero a la seguridad social. Por dar alguna cifra, y voy a intentar huir de las cifras, el Estado español este año le va a dar a la seguridad social 31.000 millones de euros. El último año del gobierno del presidente Rajoy le dio 14.000. Es decir, en 3 años de gobierno socialista, en 3 ejercicios presupuestarios de gobierno socialista, hemos duplicado las aportaciones del Estado. Pero el sistema corre un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo que corre? Bueno, pues el primer riesgo que corre es que el sistema sanitario español, no mediando pandemias, es un sistema sanitario que hace que la esperanza de vida es muy alta, con lo cual nuestra pirámide de población se llena de capas que están arriba en la pirámide. Los mayores de 70 y 80 años son el grupo que más crece en la pirámide de población. Y sin embargo, la tasa de natalidad decae. El que la gente viviera muchos años se podría modular en un sistema de pensiones de reparto, retrasando poco a poco la edad de jubilación. Si tú vas a vivir 100 años, no tiene sentido que vivas 40 como pensionista. La Ley General de Seguridad Social jubilaba a la gente a los 60. Pero el problema es que cada vez nacen menos niños. Y esto exige que, a la vez que resuelves los problemas económicos del sistema, pues tengas que crear una política de ayuda a la familia muy fuerte. Y en España yo tengo dicho, y lo tengo dicho por escrito, porque yo soy un bocazas, pero normalmente escribo algunas de las barbaridades más notables que digo, que la izquierda es alérgica a la idea de familia y la derecha tiene una idea retórica de la familia, pero que ambos, con la alergia de la izquierda y la retórica de la derecha, hemos dejado a España sin política de familia. Yo entiendo una política de familia como una política que permita a las personas tener los hijos que quieran tener,
que no dejen de tener hijos por motivos económicos o que no tengan hijos por motivos económicos. No hay que hacer una política natalista, pero es que en nuestro país tener hijo desde el punto de vista económico es una carga. A veces es una desgracia porque te hace caer en la pobreza. Y en ese sentido, además, la caída de la tasa de natalidad se agrava precisamente ahora que están cumpliendo 64, 65 años los nacidos hace 65 años, del año 1955. Del año 1955 al año 1970 es lo que los demógrafos llaman el baby boom, los años de la historia de España en que más hijos nacieron. Con lo cual, esos hijos, ese número importante de hijos que han nacido, se van a jubilar ahora en un momento en el que los nuevos trabajadores no llegan. ¿Y cómo tenemos que compensar una situación tan complicada? Bueno, pues en primer lugar, necesitamos que nuestra sociedad siga incorporando inmigrantes. Hay personas con buena o mala voluntad, no toca juzgarlo al tema de esta conferencia, que no quieren que haya más inmigrantes. Bueno, pues si no viene un remedio milagroso, será imposible que con la tasa de natalidad de los españoles las pensiones no acaben siendo de miseria. Es decir, necesitamos reponer la pirámide demográfica y que nazcan más niños y que incluso vengan niños ya crecidos de otros lugares para que puedan reponer que la pirámide tenga forma de pirámide y no como amenaza ahora forma de ánfora. En segundo lugar, necesitamos que la seguridad social tiene vocación de serlo universal. Hemos incorporado a muchas mujeres, hemos incorporado a muchos trabajadores que trabajaban en empleo sumergido, regularizamos más de 600.000 inmigrantes en el año 2005, pero es necesario que a la seguridad social ahora la pague dinero a personas que no cotizan a la seguridad social. Por eso, con efectos del año 2011, en el año 2010, suprimimos el sistema de clases pasivas del Estado. Y ahora los generales, los jueces, pero también todos los funcionarios que ingresan tienen que estar afiliados a la seguridad social. Y eso permite a la seguridad social tener un crecimiento de afiliados pues que a veces supera el crecimiento de la actividad económica. Y necesitamos seguir incorporando a más personas que paguen a la seguridad social. Sigue habiendo muchos negocios en donde el marido está afiliado y la mujer no. Sigue habiendo muchos trabajos que no pagan a la seguridad social. El que me parece más escandaloso es el de los árbitros de fútbol. Los árbitros de fútbol que ganan 5.000, 6.000 euros por partido en la primera división no cotizan ni un euro a la seguridad social. Y como ellos, el resto de los árbitros peor pagados de otras competiciones o de otras categorías deportivas. Y sigue habiendo muchos trabajos que no pagan a la seguridad social. Si yo hubiera puesto precio a esta conferencia, yo no pagaría la seguridad social porque yo soy de clases pasivas. Y a eso me habilita para dar conferencias sin contribuir a la seguridad social. Las personas que cotizan por la base máxima, en el caso de que alcancen otro trabajo, hay muchos directivos de grandes empresas que dan charlas en la universidad y cobran dinero, lo que hacen es reducir su cotización principal por la cotización parcial que hacen por ese segundo trabajo. Y eso hay que cambiarlo porque es absurdo. Sí, a mí no me parece mal que haya un tope máximo de cotización, pero me parece bien que una persona que ya tiene su tope de cotización, si tiene otro trabajo, cotice algo por ese segundo trabajo. Y hay muchas personas que tienen rendimientos económicos sin cotizar a la seguridad social. El hijo de un agricultor, si recibe tierras de su padre, vende los productos de los rendimientos de la actividad agraria y no cotiza a la seguridad social agraria, que es precisamente uno de los sectores en donde hay más déficit. Entonces, para empezar, tenemos que conseguir que haya mucha más gente cotizando porque el sistema de pensiones afecta no a los 10 millones de pensionistas, sino afecta a toda la sociedad española. Y en segundo lugar, necesitamos que el Estado todavía nos dé más dinero, porque el Estado sigue financiándose en parte del dinero de la seguridad social. Durante mucho tiempo, los complementos a mínimo de pensión que tenía que pagar el Estado los abonó la seguridad social. Pero hoy es el día que los subsidios no contributivos de desempleo,
que como no son contributivos, porque no dependen de que se haya contribuido, sino se cobran cuando precisamente ha acabado la prestación contributiva, se financian con dinero de la Seguridad Social. Y eso son miles de millones de euros que deben ayudar a que la Seguridad Social pueda subir su cotización, porque es necesario recaudar más dinero para pensiones, disminuyendo la cotización de desempleo, porque los empresarios a veces se quejan de que la cotización a la Seguridad Social en España es muy alta. Deben decir la verdad entera. La cotización que es elevadísima en España es la cotización por desempleo. Perdón, es la cotización por seguridad social porque asume cargas del desempleo. Si el desempleo estuviera bien financiado, la cotización de seguridad social podría equilibrarse mejor. Y luego tenemos que resolver 3 o 4 temas y entro en harina rápidamente para dejar las preguntas y al debate la discusión, ¿no? En primer lugar, la edad de jubilación. Bueno, nosotros venimos de un tiempo en el que el trabajo era una maldición bíblica y que como era una maldición bíblica, pues la gente en el momento que no tenía edad para seguir trabajando aspiraba como una bendición a jubilarse. Pero cada vez hay más actividades que se realizan sin esfuerzo físico. Y así tenemos como, por ejemplo, muchos profesores universitarios pues agotan su capacidad de permanencia en la docencia porque es una actividad que pueden hacer sin esfuerzo. Y los artistas, los escritores, los pintores, los músicos no van a dejar de componer, de escribir, de pintar por llegar a la edad de jubilación. Hay cada vez más categorías profesionales, evidentemente muchos empresarios y muchos autónomos, que pueden prolongar su vida. Y para eso hay que buscar soluciones pues, para cada, digámoslo así, casuística. A muchos autónomos se les paga media pensión para que sigan trabajando como autónomos, lo que se llama la jubilación parcial. Hay muchos artistas que compatibilizan su pensión con el rendimiento de sus derechos de propiedad intelectual, porque no hay ningún obstáculo a ello y porque sería una lástima perder para el acervo de la cultura española lo que aportan esas personas. Y en el caso de los trabajadores que tenemos un trabajo más penoso, pues sucede algo que es importante explicar. Y es que la edad de jubilación cada vez depende más de circunstancias que no tienen demasiado que ver con la profesión. ¿Y qué circunstancias son estas? Pues en primer lugar el estado de salud. Los que no fuman van a vivir más y mejor que los que fuman. Los delgados más que los obesos. Yo soy moderadamente obeso. Acepto que viviré menos años. Las personas que tienen una compañera o compañero, una pareja que les gana en edad, probablemente intentarán jubilarse a la edad de su compañero o compañera para evitar que durante algunos años uno de los dos se quede con todas las tareas de la pareja. Las personas que tienen hijos que les han nacido a una edad madura probablemente necesiten trabajar más tiempo, mientras que otros, porque tengan peor salud, porque tengan una compañera muy anciana, se querrán jubilar antes o porque realicen un trabajo muy penoso. Y en ese sentido, pues la Seguridad Social tiene que garantizar una jubilación a una edad razonable, establecida por consenso entre empresarios, sindicatos y el sistema de pensiones, y luego la anticipación de la edad de jubilación cada vez va a depender más de que el esfuerzo personal colabore con esa anticipación. Yo creo que al lado de las reducciones de edad de jubilación que hemos ido haciendo en trabajos muy penosos, hay coeficientes reductores de la edad de jubilación que son un bochorno. Un estibador tenía todo el sentido del mundo que se jubilara a los 60 años cuando iba con un garfio y una banda de cuero al hombro para descargar las mercancías en un puerto. Pero es que ahora lo hace en una torre con aire acondicionado y música ambiente. Y además a veces hasta tiene una televisión en la cabina. Lo digo porque lo he visto. O sea, que en ese sentido, pues, ¿qué pasa? Pues que al final tienen un coeficiente reductor que no utilizan. Miento, ¿sabéis cómo lo utilizan? Lo utilizan para presionar a la empresa para que contrate a sus hijos, porque ganan muy buenos sueldos. Y entonces, cuando tienen garantizado ya que va a entrar el hijo, se jubila el padre, pero si no, el padre no se jubila. Bueno,
Ese tipo de cosas hay que acabar con ellas. La edad de jubilación debe establecerse por acuerdo en términos y parámetros generales. La edad de jubilación debe ser muy flexible. El que quiera anticipar la edad de jubilación debe pagar más de su bolsillo, y el que quiera retrasar la edad de jubilación debe tener un incentivo. Y me parece muy brillante la idea del actual ministro y del actual equipo de gobierno de que el incentivo sea un pago de una vez, porque evidentemente te pueden decir, como decíamos en la legislación pasada, pues que vas a cobrar el 5% más de pensión durante toda la vida, pero psicológicamente no es lo mismo cobrar 100 euros más al mes que cobrar 15.000 euros de golpe. Con 15.000 euros de golpe puedes hacer algo, puedes acabar de completar un proyecto vital, un apartamento en un sitio al que te vayas a ir de vacaciones o una actividad para la que necesites, imagínate que te gusta el trial, pues voy a comprar una moto de trial. Con un 5% más de pensión es más difícil, ¿no? Otra de las cuestiones que hay que modernizar claramente es la incapacidad. Aquí en España la incapacidad se considera como un motivo sin duda muy justo para no trabajar. Todos hemos estado enfermos, ahora venimos de una época durísima. En los casos de enfermedad fatal, pues esto es inevitable. Pero cada vez hay más enfermedades que son enfermedades que no impiden trabajar. Lo que impiden es trabajar 8 horas al día. Y ahí tenemos que buscar una fórmula para conseguir que esa gente que puede trabajar 2 o 3 horas al día trabaje 2 o 3 horas y cobre pensión por el resto de jornada que no puede hacer. Porque cada vez estamos viendo cómo hay más enfermedades, causas de incapacidad temporal por enfermedad común o incapacidad permanente por enfermedad común, que realmente son trastornos que afectan al trabajo que se está desarrollando. Y hecho de otra manera, pues puede ser diferente. Yo, por ejemplo, ahora en septiembre tengo que decidir si voy a trabajar en la enseñanza media, que es mi profesión, o jubilarme. Y voy a pedir a la Junta de Castilla y León que me deje estar a media jornada, cobrando la mitad del sueldo y perdiendo yo el dinero que me correspondería si trabajara jornada completa. La Junta de Castilla y León me va a contestar que no, porque no autoriza ese tipo de trabajo. Hay ya muchas comunidades autónomas que lo hacen en España. Yo, si me dejan trabajar a media jornada, muy probablemente trabaje, aunque mi mujer se enfade. Pero si no me dejan, no me veo con fuerzas para trabajar dando 22 horas de clase, que eran las que yo daba cuando dejé de dar clase en junio de 2018 y volví a ser secretario de Estado. Es decir, hay que buscar una incapacidad que mide más en la capacidad que subsiste en todo ser humano que en la capacidad que hemos perdido, que vamos perdiendo todos con la edad. Y luego está el tema de la viudedad, un tema que me ocasionó una enorme bronca cuando era secretario de Estado, porque yo hice la reflexión de mi caso. Yo, cuando hice esa reflexión, dije, yo gano 6.000 euros, mi mujer gana 1.200. Si mi mujer se queda viuda, cobrará una pensión de viudedad que le permitirá no perder demasiada renta familiar, porque mi mujer y yo estamos en gananciales. Si mi mujer fallece, yo estaré muy triste, muy solo, sufriré mucho, pero económicamente voy a estar mejor que nunca, porque voy a cobrar 6.500 euros para que viva una persona, no 7.000 para que vivan dos. Es decir, mi renta disponible va a subir. La pensión de viudedad se creó en un momento que las mujeres no trabajaban. Luego el Tribunal Supremo dijo que les correspondía a los hombres. Y a partir de ese momento es un conjunto muy espeso y muy intrincado de injusticias y de espesuras. Y desde mi punto de vista, en una sociedad en la que mujeres y hombres trabajan prácticamente por igual, la pensión de viudedad debe ser un buen seguro de vida y una generosa pensión de orfandad. Y eso animará a que las mujeres que no trabajan se pongan a trabajar. No estoy hablando de las viudas de ahora, que las viudas de ahora, la gente que ahora tiene más de 50, 60 años y que ha dedicado toda la vida a trabajar, pero dentro de la familia, merece todo mi respeto. Pero estoy hablando de cómo organizar un sistema de pensiones para el futuro. Hay que poner una fecha,
Dice, los nacidos a partir del año 2010. Pues los nacidos a partir del año 2010, si se quedan viudos no van a cobrar pensión. Y a partir de ese momento, como se ha hecho con la extinción del sistema de clases pasivas, desde el año 2011 no entra nadie en el sistema. Esto puede parecer lento, es revolucionario, porque es un cambio posible. Termino por los autónomos. Los autónomos en este país tienen una mala tradición. No son como los trabajadores asalariados. Los trabajadores asalariados saben que la pensión es parte de su salario y que si les pagan 500 y no les cotizan es mucho peor que si les pagan 300 y les cotizan 300. En ese sentido, los autónomos pagan muy poco, cada vez menos, y luego se quejan de que sus pensiones son bajas. Y se quejan además cuando tienen que jubilarse, porque el resto del tiempo, mientras son cotizantes, lo que quieren es que no se les suba la cotización. Bueno, yo creo que un trabajador autónomo es alguien que inevitablemente, yo tengo ahora 2 hijos y los 2 son autónomos. El último funcionario de la familia Granado es el que les habla. Mi abuelo fue funcionario, mi padre y yo. Yo creo que los autónomos deben convencerse a sí mismos de que deben hacer una única declaración de ingresos, deben hacerla ante Hacienda y ante la Seguridad Social y deben cotizar lo que les corresponda en función de sus ingresos por igual. En estos momentos hay 2 millones, hay 400.000 trabajadores autónomos, excluyendo los agrarios. Bueno, pues de ellos hay 300.000 que no hacen declaración de la renta. Hay otros 300.000 que declaran cantidades ridículas. Algunos de los que no hacen declaración o declaran cantidades ridículas se sube la base de cotización los últimos 15 años para generar más pensión. Y luego tenemos autónomos que sufren para pagar sus cotizaciones, porque ganan muy poco. Y estoy pensando en mis amigos los artistas, los músicos, la gente, los actores de teatro. Esa gente está pasándolo peor que mal. Y si no ganan nada, es muy injusto hacerles cotizar como si ganaran 10.000 euros. Porque la base de cotización mínima del régimen de autónomos está pensada en esa cantidad. Eso es muy injusto. Usted si no gana, no pague. Pero si gana, pague. Y pague por igual a Hacienda y a la Seguridad Social. Pague por sus ingresos. Y así tendrá, cuando se jubile, una pensión que cumplirá el principal objetivo que tiene una pensión, y es compensar que ya no vas a tener ingresos del trabajo. Porque la pensión compensa la falta de edad para trabajar, la falta de capacidad para trabajar si cobras una pensión de incapacidad, o la falta de un miembro de la familia si dependes económicamente de lo que aportaba ese miembro de la familia. La pensión es siempre compensatoria, no tiene ningún sentido que alguien gane más dinero de jubilado que trabajando. Y eso es absolutamente injusto. Y todo esto, pues hay que hacerlo además en un momento en que, como comentaba antes, se van a jubilar los nacidos, se están jubilando ya los nacidos en los años del baby boom. Yo soy del 59, o sea que todos los que tengan nacidos el 55, el 56, el 57, 58 años siguientes, no van a tener solo problemas con las vacunas, les llaman en algunos sitios, en Burgos, por ejemplo, la generación perdida, porque se jubilan los de antes por un motivo o por otro y se jubilan los de después, pero van a tener problemas también con su pensión, porque van a entrar en el mundo de las pensiones en un momento en el que hay que repartir mucho y en el que se cobra poco. Y como la seguridad social es un sistema de equilibrio, cualquier desequilibrio es mal. Y además con un lamento que yo hago en clave muy personal. Es que yo lo que estoy más orgulloso cuando fui secretario de Estado en la primera etapa, en la época de la presidencia de Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, es de haber dejado al fondo de reserva en su máximo histórico. El fondo de reserva estaba pensado para ayudar a la seguridad social a pagar las pensiones cuando se jubilaran los nacidos en el baby boom. Lo que pasa que luego llegó un gobierno de otro partido que bajó los salarios, consiguió que las cotizaciones se fueran por el desagüe, porque las cotizaciones son proporcionales a los salarios, y tiró del fondo de reserva para
pagar las pensiones, con lo cual ahora ese fondo de reserva que también nos vendría, pues le tenemos a cero o casi cero, tenemos menos de 5.000 millones en el fondo de reserva y nuestras obligaciones se miden en otro 5, en los 5 millones de personas que se van a jubilar en los próximos 10 años en España. Cuando veamos la tasa de natalidad, pues pongámonos a pensar cuántos niños tienen que nacer y ponerse a trabajar para conseguir pagar las pensiones a esos jubilados. Pues nada más y muchas gracias y espero no haber asustado demasiado porque también he intentado dar soluciones y muchas las creo perfectamente posibles y algunas las hemos dado en el periodo del 18 al 20 y otras se está dando el actual gobierno. Bueno, es el momento de preguntar al ponente, ¿no? Levantar la mano y hablar. ¿Hablamos directamente? Sí, porque no sé, si yo no veo si levanta la mano. Es que hay varias manos levantadas, ¿eh? Sí, se ve en la pantalla. No he sido yo el primero, pues que hablen otros. Yo veo a una tal Amelia que ha pedido la palabra levantando la mano. Pues que empiece ella, si te parece, ¿no? Amelia me parece bien. Vale. Creo que he entendido que algunos funcionarios no pagan seguridad social. ¿He entendido bien o es un error? Bueno, en estos momentos hay en España 730.000 personas que estamos en clases pasivas, en MUJEJU, la Mutualidad General de la Judicatura y en el ISFAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, porque ya éramos funcionarios cuando se produjo la integración. Esos no pagan seguridad social. Pero yo no me refería tanto a esos que nos vamos a ir jubilando y vamos a ser sustituidos por personas de seguridad social, como ya ha pasado con otros 750.000 desde el año 11 hasta ahora, sino que yo creo que hay muchas personas que en España tienen rendimientos económicos importantes y no pagan a la seguridad social, pero no son funcionarios. A mí me gustaría que los árbitros de fútbol fueran funcionarios porque no hay expediente alguno, pero no son tanto funcionarios como personas que por las razones de sus rendimientos, que no son exactamente de trabajadores por cuenta ajena ni trabajadores por cuenta propia, por esas situaciones intermedias no están dentro. No, me cuesta trabajo entender que eso no esté de alguna forma regulado. Y hay otra pregunta. ¿Hay un máximo en la pensión que se cobra o tú has dicho, por ejemplo, gano 6.000 euros, entonces vas a cobrar una pensión de 6.000 euros? No. El sistema español de pensiones es el que tiene la pensión mayor, el tope máximo de pensiones públicas más bajo de Europa. Y cuando digo más bajo de Europa dirá alguno, no hombre, joder, en Bulgaria y tal, pues no. En Bulgaria es más alta la pensión por ejemplo, de los primeros ministros. El señor Aznar, el señor González, el señor Rodríguez Zapatero cobran lo mismo que cobrará, que seguro que está cobrando de pensión Juan Ramón Lagunilla o que cobraré yo cuando me jubile, 2.500 euros. Esa pensión no llega a 3,7 veces la pensión mínima, lo cual puede parecer demasiado para muchos, pero realmente en la categoría de mayores de 65 años es la categoría en la que menos desigualdades de rendimientos económicos hay. Claro, porque los directivos de la banca ganan 100 veces lo que sus trabajadores, ¿no? Los directivos de las empresas ganan 150, los directivos de tal, pues en seguridad social, el que cobre la pensión más alta posible cobra 3,7 veces la pensión mínima. Gracias. ¿Puedo preguntar, Fidel? ¿Puedo? Sí. Bueno, en primer lugar, me encanta verte, Octavio, tan en buena forma.
Hacía muchísimo que no te veía y estoy encantado de verte y veo que sigues en la misma forma que cuando tenías los 23 años que decía Fidel. No has cambiado, estás igual que siempre, con una cabeza privilegiada y además diciendo las cosas claras y como tú crees que son. No te guardas absolutamente. Yo quería simplemente una duda que mucha gente tenemos, o tiene mucha gente, ¿no? A lo mejor yo lo llego a comprender un poco mejor. ¿Cómo se compagina o cómo se puede defender a la vez que se tarde más en jubilarse la gente, que yo creo que lo has explicado muy bien, cómo puede hacerse flexible, y a la vez el que haya mucho paro? Porque la gente te dice, hombre, si la gente no se jubila, los jóvenes no entran a trabajar, no se incorpora nueva gente a trabajar. Es un tema que muchas veces cuesta explicarlo, ¿no? Y bueno, felicidades por tu charla y me encanta verte también. Claro, tú y yo somos funcionarios y entonces pensamos que nuestro puesto de trabajo nos lo va a sustituir otro. Claro. En la función pública es bastante evidente. En la función pública, en la docencia o en la sanidad, porque mi hermano se va a jubilar este mes y no le va a sustituir nadie. Y cada vez hay menos funcionarios de los ministerios. Es decir, que dice, cada vez hay más funcionarios de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pero no los puestos de trabajo que se jubilan. Las tiendas que se cierran porque se jubila el dueño, si no las coge nadie, no las coge nadie. En los estudios que nosotros realizamos sobre perspectiva de mercado de trabajo, más o menos, según localidades, entre 2 y 3 de cada 5 personas que se jubilan son sustituidos en su mismo puesto de trabajo. Luego desaparecen puestos de trabajo y se crean otros. Y se crean otros quiero decir, hace 20 años nadie vivía en España de repartir a domicilio paquetes que se pedían por correo. Pues yo pienso que dentro de 50 años en España los repartidores por correo de cosas que se pidan por correo los repartidores a domicilio de cosas que se pidan por correo van a ser 3 veces más que los dependientes de comercio. Poner un ejemplo, ¿no? Eso es la evolución. Entonces, no está nada claro que retrasar la edad de jubilación destruya puestos de trabajo. Retrasar la edad de jubilación lo llevamos haciendo en este país desde el año 2000, aproximadamente 2007. Pero vamos, en términos funcionales, con la ley del año 11, que es la que yo conseguí que se aprobara, desde el año 2013 hemos retrasado un año la edad de jubilación. ¿Hay más gente trabajando en España o menos? No, hay más gente. ¿Hay menos gente en los bancos? Seguro. Y dentro de 5 años ahora todavía menos. Porque ahora, como todos vamos a los cajeros, pues los trabajadores de los bancos en muchos casos hacen un trabajo que no se necesita. Y claro, hace falta que haya gente que trabaje en lo que se necesita, pero yo creo que es muy difícil justificar que la gente trabaje en lo que no se necesita. Y luego vamos a ser serios. Si en este país se jubilan 5 millones de personas a los 60, 62, 64 años y el mercado de trabajo crea 4 o 5 millones de empleos, ¿cuántas cotizaciones y cuántos impuestos tienen que pagar los que trabajen para subvenir a las pensiones? Claro, hay otra solución. Y esa solución ya está inventada. Es la solución. Yo la primera vez que visité la Unión Soviética, la visité cuando la Unión Soviética todavía era Unión Soviética, ahora es Rusia, ¿no? En la Unión Soviética la gente se jubilaba a los 55 años, le daban una pensión de porquería y la gente malvivía de pequeñas plantaciones, vendiendo arenques en las estaciones del metro, etcétera. Es decir, es muy posible que la edad de jubilación sea muy baja. En los países del mundo que la edad de jubilación es muy baja, las pensiones son, a no ser que haya aportaciones muy fuertes de los propios interesados. Claro, si todos nos comprometemos a dejar la mitad del sueldo para cuando nos jubilemos, vaya barbaridad, ¿no? En Estados Unidos es bastante frecuente que entre la cuarta y la tercera parte del sueldo vaya a un plan de pensiones, ¿no? En algunas categorías profesionales. Bueno, pues entonces sí podemos jubilarnos antes. Pero no, tenemos que ser suficientemente disciplinados para aportar eso, ¿no? A los españoles estamos cotizando el 6% y ya cuando
parece que nos sube la cotización algo más de la cuenta, ya nos quejamos y los impuestos no digamos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que esté en relación directa la edad de jubilación con el desempleo. Gracias. Está Y bien. sí, nada, venga, sí. Mira, no. Por reflexión. Yo creo, Octavio, que en tu planteamiento has aludido, digamos, a estos factores. El tema de la edad, de, lógicamente, alargarlo. O al menos, yo añadiría el tema de flexibilidad, que lo has hablado, sobre todo para el tema de la incapacidad. Claramente te has cargado, y me parece con buen criterio, muy valiente, el tema de la viudedad, y has hablado como de una bolsa de fraude en el tema de autónomos. ¿No te parece que esto que dices con valentía ahora, y que seguramente lo pensabas igual cuando eras secretario de Estado, requiere indudablemente un consenso? Es importante porque para fijar esas fechas que tú decías, a partir de, para muchas cosas, ¿qué tiene que ver en todo esto? Mi pregunta es lo del Pacto de Toledo, y te quería añadir dos cosas. También hemos escuchado muchas veces, o oímos hablar del tema de los robots. Seguramente va a haber una serie de mano de obra, a lo mejor no van a llegar los emigrantes que queremos, ni van a nacer los que deseamos, pero indudablemente vamos a un mundo digitalizado, vamos a un mundo donde los robots van a hacer parte del trabajo, y no sé si estos robots también tienen que cotizar o tener, digamos, algún tipo de sistema impositivo. Y has aludido recién el modelo de Estados Unidos, el tema de los seguros privados o el sistema privado, la aportación privada, para garantizar a lo mejor que esa tasa de reposición en el futuro, mantener la calidad de vida que todo el mundo aspiramos, ¿no? Porque creo que es un sistema muy justo el que hay en España en cuanto a, como has dicho tú, de equilibrio entre el que menos y el que más gane la pensión, pero a lo mejor el temor que prevemos ahora es decir, estas personas, a medida que trabajen más o estén más años, creemos que van a cobrar menos. Hablo del sentimiento un poco de la calle. No lo sé, Octavio, ¿cómo lo ves? Bueno, la percepción de la gente es que las pensiones están bajando, y es mentira. Es mentira. Yo creo que la gente normalmente, yo empiezo por el final, ¿no? Yo creo que la gente normalmente mezcla sus miedos con su información, y a veces convierte su miedo en información. Entonces te puedes encontrar con que el hombre del saco es el sistema de pensiones, ¿no? Todo lo que tenga que hacerse en el sistema de pensiones hay que hacerlo por acuerdo. Todo. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Clarísimo. Haya que hacer lo que haya que hacer en todas las pensiones, será necesario que lo acuerden. Y además el procedimiento para el acuerdo que nos hemos dotado en España es ejemplar. Los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo, hacen un dictamen del Pacto de Toledo, y luego el gobierno de turno, que es el que tiene mayor responsabilidad, negocia con sindicatos y empresarios, que son los que pagan de una forma u otra las pensiones. Y eso debe seguir siendo así. Y dicho esto, es necesario que haya alguien que diga que el emperador está desnudo si el emperador está desnudo. Si el rey anda sin traje, porque le han vendido un traje y es mentira que lo tiene que haber alguien que lo diga. Yo esto de la viudedad lo dije como secretario de Estado. Mi ministra me echó un chorreo, pero no me encontraba a nadie que no dijera tiene razón. Es ridículo que si tú ganas 6 veces más que tu mujer, cobres una pensión de viudedad sin vayas de ti. Es ridículo. Entonces, yo lo seguiré diciendo hasta que el Pacto de Toledo lo asuma como recomendación, ¿no? Y en cuanto a lo de los robos, bueno, las primeras máquinas nacieron en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial creó maquinaria para trabajar la tierra. Y entonces millones de personas en todos los países tuvieron que dejar su puesto de trabajo en la agricultura y pasar a la industria. ¿Aquello destruyó empleo? ¿Qué va? Creó empleo. Creó empleo. La primera maquinización que se realiza en la historia de la humanidad, que fue la de la Revolución Industrial, creó empleo. Pero ¿qué diferencias hay en la actual situación? Pues la actual situación es que ahora se destruye empleo por los robots, por la digitalización, por la informática,
por la maquinización, y los empleos que se destruyen son sin cualificar, y los empleos que se crean tienen que ser cualificados. Con lo cual, el problema no es que no se creen empleos. El problema es que estamos creando empleos para unas personas que no son las mismas que las que ven sus empleos destruidos por la maquinización. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que tenemos que hacer un esfuerzo inmenso porque la gente acepte que va a tener que estar cualificándose toda su vida. Y cuando digo toda su vida, lo digo con pleno conocimiento de causa. Mis problemas con no serían los de mis hijos. Yo he tenido que aprender a trabajar con Zoom, con Meeting, con Teams y con todas estas plataformas durante la pandemia. No tenía esa cualificación. Bueno, pues la gente que trabaja ahora tiene que cualificarse. No puede ser posible que haya gente... Hay una situación, yo convencí a los del País, cuando tenía más influencia en el periódico que ahora, que hicieran un reportaje sobre la gente que iba buscando trabajo en Europa y volvía desesperanzada. Y entonces me encontré que había gente que, recordando lo que habían hecho sus padres o sus tíos, seguía viajando a Europa sin conocer idiomas, sin saber hacer nada. Y esa gente, claro, en Europa les miraban como si fueran marcianos y les volvían a casa. Luego, al lado de eso, pues hay arquitectos, profesores de gimnasia, enfermeros, médicos, aparejadores, trabajadores de la hostelería, que también parece una bobada, pero es una cualificación muy demandada en algunos países europeos, que están trabajando. En ese sentido, yo no creo que el problema sea tanto de que los robots destruyan empleos, sino de que las personas deben asumir que deben aprender lo necesario para trabajar en una época en la que si una máquina hace el trabajo que tú hacías, ese trabajo ya no va a estar en el mercado. Es decir, si los trabajadores del BBVA tienen razón cuando montan manifestaciones, pero se pusieron muy contentos cuando los cajeros les quitaron el trabajo que estaban haciendo. Y ahora un trabajador que ha visto que durante 15 años todo lo que estaba haciendo en la caja del banco lo hace el cajero, pues ahora dice, ¿por qué me suprimí mi puesto de trabajo? Pues si te lo suprimieron cuando abrieron el cajero. No ahora, cuando abrieron el cajero. Bueno, creo que Raquel quería preguntar y Jesús Quijano también iba a intervenir. En ese orden. Venga. Jesús estaba antes, yo creo, porque lo ha puesto él. Pues lo mío es muy breve, pero no me voy a privar de hacerle dos consideraciones previas a Octavio. La primera, que me encanta verle y verle efectivamente en tan buena forma. No obstante, con eso de la edad, yo creo que hay que aclarar algo. Yo creo que esto es como las artistas ha engañado siempre. Estuvo en varias legislaturas en las Cortes de Castilla y León, pasaban 4 años cada vez y siempre estaba en la mesa de edad como el más joven, lo cual es materialmente imposible. Entonces yo creo que eso merece aclarar. Y otra aclaración que no me voy a privar y que le va a predisponer, ya lo veréis. Habréis visto que se ha manifestado con una animadversión hacia los árbitros de fútbol, sí, absolutamente inusual. Es que eso, estaba pensando en el árbitro que pitó el penalti al Madrid el domingo pasado. No hay otra razón, y él lo sabe de sobra, aunque no lo va a reconocer, como ya lo veréis. Pero bueno, la pregunta seria, el planteamiento que hacías del aumento de la edad de jubilación, me ha dejado una duda, que es lo que me gustaría que precisaras, porque creo entender que ves el aumento de la edad de jubilación, primero, como algo probablemente necesario en términos generales, también como algo progresivo
que se fijará no de una vez y con mucha antelación, sino con una, digamos, una llegada progresiva a una edad mayor de jubilación. Pero también te he escuchado algo de flexibilidad en la edad de jubilación, de manera que se pueda llegar antes o después a una determinada edad de jubilación. Claro, ¿eso lo ves relacionado con algún tipo de incentivo? Porque claro, la jubilación flexible tendría entonces un carácter voluntario, si no, no es flexible. ¿Lo verías vinculado a algún tipo de incentivo fuera en la retribución mientras permaneces trabajando y tardas más en jubilarte voluntariamente, fuera en la pensión que vayas a percibir una vez jubilado? Lo digo porque de ser así cambiaría mucho el planteamiento y se convertiría también ya en una cuestión de comparar costos y beneficios, ¿no? A mí ya no me pillará, yo estoy en los colectivos que nos jubilamos a los 70, o sea que los tengo ya, a punto estoy, pero claro, reconozco que somos un colectivo, pues el de los profesores de universidad, y me parece que son los jueces, el otro que se jubila actualmente a los 70 años, pues muy, muy reducido. No lo hemos hecho con ningún incentivo, ni en estos años en los que podíamos haber pedido jubilación anticipada por años de servicios y no lo hemos hecho, ni tampoco en la pensión que vayamos a percibir, aunque ahí debe de haber algo, no sé si un 100, ciento y pico euros o una cosa así de mejora por haber aguantado hasta los 70, pero mucha gente está pensando en este planteamiento. Hombre, incluso con algún tipo de incentivo yo seguiría más tiempo, porque bueno, desarrollas un tipo de trabajo que no tiene un esfuerzo físico excesivamente incómodo y te encuentras en buenas condiciones físicas y mentales para seguir desarrollando. Entonces, no sé, me gustaría conocer tu opinión en este aspecto de los posibles incentivos a la ampliación voluntaria de la edad de jubilación, con un cierto límite seguramente, pero bueno, ¿cómo ves ese asunto, ¿no? Bueno, en lo de los árbitros de fútbol, pues algo de razón tienes, ¿no? Yo, Martínez Munuera y su hermano, pienso que son gemelos de película de terror, ¿no? El hermano que tiene gemelo ese que va de Linier y le acompaña, pero me fastidia que me lo diga un catedrático de Derecho, porque en España estamos todos sujetos al derecho romano, a la norma, no sé qué, y estos tipos no están sujetos al derecho romano, están sujetos al criterio. Son jueces anglosajones. Son jueces que juzgan según la costumbre. Sobre todo el domingo pasado, sí. Eso no es penalti. Pero que otro le pega la mano, eso es penalti. ¿Por qué? Porque yo juzgo que en la situación, en el contexto, etcétera, pues ya me gustaría a mí que los jueces hicieran eso. Yo, si los jueces españoles fueran jueces anglosajones, y con independencia de lo que dije, hombre, con independencia, con un respeto menor a la letra, a la forma de la ley, tal, pues entonces diría, bueno, pues tenemos los árbitros como tenemos los jueces. Pero es que aquí, cuando todos están sujetos a la ley, ellos no están sujetos al reglamento, están sujetos a los criterios de ese colegio arbitral que también les paga y tampoco les exige, ¿no? En ese sentido me parece mal que no coticen, ¿eh? Con independencia de que piten penaltis al Madrid o al Barcelona, pero me parece un bochorno que en este país haya gente que gane 6.000 euros y no cotice a la seguridad social. Y en cuanto a lo de la mesa de la edad, pero tú te referías a Chema Crespo, ¿no? No a mí. También. Pero ese fue después, Bueno, vamos a ver. Yo cuando hablo de flexibilidad, lo primero que quiero decir es que es una barbaridad que la gente cotice, trabaje 40 horas a la semana, se jubile y pase a trabajar 0. Porque además eso es contrario a una política de salud. Hay mucha gente que fallece en los primeros meses de la jubilación y lo hace por un trastorno adaptativo. No está acostumbrado no se acostumbra a no hacer nada. Entonces, la jubilación debería ser un proceso, en ese sentido, mucho más atenuado. Usted va a empezar a trabajar la mitad y luego va a trabajar la cuarta parte y luego eso habría que escalonarlo en la medida que fuera posible. Y claro, el mayor incentivo
a continuar trabajando y pensionar solo parcialmente es cobrar un buen sueldo. Claro, aquí no he dicho un problema del sistema español de pensiones, porque no es tanto un problema del sistema español de pensiones, sino de las sociedades españolas. Nos estamos acostumbrando a vivir en un país que paga sueldos malos. Malos sueldos. Y un país que paga malos sueldos a sus trabajadores no puede ser un país que paga buenas pensiones. En el momento que tengamos buenos sueldos, la gente que cobre esos buenos sueldos ya luchará por compatibilizar parcialmente su sueldo y los autónomos. ¿Por qué lo hacen? Porque normalmente los autónomos que lo hacen, ganan dinero en una cantidad que les merece la pena renunciar a la mitad de la pensión. Los jueces y los catedráticos de universidad lo hacéis porque vuestras remuneraciones son mayores que la pensión máxima. Porque si fueran menores no aguantarían ni el tato. ¿Por qué los profesores de enseñanza media se jubilan desesperadamente a los 60 años? Porque cobran lo mismo de jubilados que en activo. Y entonces seguir trabajando es una cosa que, a no ser que tengas más vocación que Francisco de Asís, pues no puedes hacerlo. Porque tú eres cada vez mayor y los alumnos siguen teniendo indefectiblemente la misma edad año tras año. Entonces, yo creo que hay que buscar incentivos. A mí me parece bien que se haya dado incentivos de un pago fijo en vez del 5%. Yo creo que el mejor incentivo es subir los salarios. Yo creo que la Seguridad Social española, para que el sistema de pensiones no tenga graves problemas económicos, debe basarse en que los salarios crezcan. Y eso lo dice gente como el presidente de Foment del Tagal, que fue durante muchos años diputado por Convergencia y Unión dentro de la rama de Unión, que les dice a sus empresarios que si lo que quieren es tener una economía más próspera en Cataluña, en su localidad, en su provincia, tienen que pagar mejores sueldos. Yo me enfado mucho cuando veo a los jubilados quejándose de las manifestaciones de trabajadores pidiendo que mejoren los sueldos. En una ocasión me encaré con uno en Burgos y le dije, pero ¿quién te va a pagar la pensión, idiota? Si ganan 1.000 euros vas a cobrar tú 500. Si ganas 2.000 tú podrás cobrar 600 o 700. Yo creo que realmente el trabajo por mejores pensiones hay que asociarlo a mejores salarios, ¿no? Por eso me parece tan aberrante la historia esta de los movimientos de pensionistas que dicen, no, queremos una pensión mínima de 1.000 y pico euros. Es decir, queremos un salario mínimo de 2.000 o de 3.000 y así podremos pagar pensiones de 1.000 y pico euros, pero si no, en ese sentido yo creo que hay que flexibilizar en el periodo, creo que hay que retrasar la jubilación, porque mira, mi abuelo empezó a trabajar a los 8 años, mi padre empezó a trabajar a los 13, yo empecé a trabajar a los 18 porque hice la carrera trabajando y mis dos hijos han empezado a trabajar a los 25. Y es inevitable que si empezamos a trabajar más tarde nos jubilemos más tarde. Es inevitable. Porque además, cuando vivimos más tiempo, la gente se piensa que vivimos más tiempo de jubilados. Lo que nos demuestran el trabajo de los periodistas es que la única parte de la vida que está creciendo es la adolescencia. Ahora vemos a gente de 40 años comportándose como se comportaba antes la gente de 14 o 15. A los 16 ya había que entrar a trabajar. Quiero decir, me parece que hay que retrasar la edad de jubilación, me parece que hay que hacerlo con flexibilidad, me parece que hay que dar incentivos para que cada vez más gente le compense jubilarse más tarde y me parece que el sistema necesita pagar mejores pensiones con mejores salarios. Venga, Raquel. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta explicación, me ha encantado y sobre todo creo que a mí me ha aclarado algunas cosas interesantes. Creo que tenemos confusión en general sobre lo que es la seguridad social, qué partes paga la seguridad social, qué partes paga el Estado, que lo ha explicado muy bien Octavio. Y creo que quizás debería ser bueno que en esa asignatura de educación para la ciudadanía hubiera un buen tema sobre el sistema de pensiones español para que todos lo conociéramos y seguramente trabajáramos en mantenerlo. Y quería preguntarte una cosa, relacionada también con la edad de jubilación que se está hablando de intentar retrasarla. A mí se me hace un poco de lío en la cabeza cuando veo
estos planes de jubilación que tienen las megaempresas que jubilan por ejemplo, los bancos, planes de jubilación de gente con 50 y tantos años, y que se ha hecho desde muy atrás. Me gustaría saber un poco cómo están organizados este tipo de acuerdos, si realmente repercuten en el sistema de pensiones o son acuerdos que se arreglan entre trabajador y empresa y no cuestan nada al Estado, pero si realmente interesa que se prolongue la vida, ¿por qué se permiten este tipo de acuerdos? Bueno, pues lo que has dicho tienes toda la razón. Dejamos hecho un temario sobre la seguridad social dentro de la educación cívica en el año 2008. En el año 2011 encargué un trabajo de cómo si se había utilizado o no. Descubrí que los profesores, que en su mayoría, inmensa mayoría, eran de clases pasivas, no lo utilizaban porque al hablar de seguridad social ellos no entendían que no les afectaba y tal, lo cual era un disparate, porque el trabajo que dejamos hecho y que está ahí en la red, en la nube, para los centros escolares que lo quieran utilizar, pues hablaba de cuánto desempleo se cobra, por qué se cobra el desempleo, cuando hay un desempleo contributivo y no contributivo. O sea, que al margen de las pensiones se decían otras cosas interesantes. A ver, los despidos masivos de jubiladores, de trabajadores veteranos, es algo que en parte conseguimos por lo menos reducir gracias a una enmienda que introdujimos en la Ley de Pensiones en el año 2011, que se llamó la enmienda telefónica por parte de toda la sociedad española, porque en aquel momento Telefónica tenía pensado hacer un gran despido de sus trabajadores. Entonces, lo que perseguía la enmienda telefónica era que se hacía un cálculo de todo el desempleo que iba a cobrar ese trabajador y la parte de pensiones que iba a cobrar ese trabajador prematuramente despedido y que la compañía debía pagarlo al Estado. El PP lo descafeinó algo, pero la enmienda surtió efecto y ahora, en la mayor parte de los casos, las empresas buscan fórmulas poco agresivas frontalmente contra el Estado. Quiero decir que no imponen muchos gastos al Estado. El problema de lo que hacen las grandes corporaciones financieras, es el problema simbólico del mensaje que traducen a los ciudadanos. En primer lugar, están diciendo a sus trabajadores que sean buenos o malos, da igual, les van a despedir a todos en el momento que cumplan 55. Con lo cual los trabajadores no van a trabajar mejor, como no les apliquen incentivos. Pero en segundo lugar, es que nosotros tenemos ya comprobado claramente que en los lugares de España donde se producen más jubilaciones anticipadas, por ejemplo, las bajas por enfermedad son mucho más fuertes, ¿no? Yo empecé a trabajar en Asturias. Mi primer destino como funcionario fue Asturias. Y yo me acuerdo que un compañero mío de instituto me lo decía muy gráficamente. Me decía, todos los días cuando cojo el coche para venir al instituto, veo a mi vecino, el de Unosa, que tiene 49 años, ya ha cumplido 25 años de servicio y la empresa le paga el sueldo sin trabajar. Y yo, así, todo lo primero que me viene a la cabeza cuando me despide con la mano desde la ventana de su casa es: voy a coger una baja, voy a dejar de venir a trabajar. Esto es... este no puede ser un país en el que no haya gente trabajando a partir de los 50 años. Esto no es un disparate. Ni crea empleo para los jóvenes, ni crea nada. Lo que crea es una desconexión social brutal. Y además es que rompe con la filosofía del sistema de pensiones. Porque claro, la gente que está empezando a pagar cuotas a los 18 años sabe que a ellos a los 55 años nadie les va a ofrecer eso que se les ofrece a los empleados de la banca. Y yo tengo cierta esperanza en que el Banco de España les llame la atención.
Mi primera gestión como secretario de Estado de la Seguridad Social en el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero fue pedirle al gobernador del Banco de España, que entonces era Jaime Caruana, que prohibiera al Banco de Santander hacer una jubilación masiva de 3.500 trabajadores. El gobernador escuchó mis razones y me dijo, bueno, voy a pensarlo. Al día siguiente, sin decírmelo, le llamó a la cúpula del banco, al señor Botín, entonces, y le dijo que no iba a hacer ese expediente. Lo cual me consiguió una ojeriza impresionante del Sindicato de Banca de Comisiones Obreras, que era el que había pactado aquel ERE. Y bueno, estuvieron 2 años sin hablarme, ¿no? También es verdad que los trabajadores se manifiestan, pero luego cuando mejoran las condiciones del ERE, nos pasa que hay más demanda de estar en el ERE que plazas que se ofertan. O sea, lo cual es muy egoísta y la verdad es que es muy, muy negativo, ¿no? Yo creo que si se hiciera un estudio epidemiológico se descubriría que la gente que se jubila precozmente no vive más. Pero bueno, esa es una apreciación mía, a lo mejor es simplemente una percepción como la de la gente y no es verdad. Pero yo creo que este tipo de procesos son una porquería y que deberíamos todos ponerles frente. Bueno, Octavio, yo creo que tu exposición, por lo que veo en el chat, ha abundado en claridad, en rigor, en un tema que es complejo y en valentía en tu exposición. Personalmente, como moderador o presentador, debo agradecértelo, pero creo que es el presidente, Enrique, del Ateneo, quien le corresponde un poco ir cerrando este acto. Enrique. Pues gracias, Fidel. Gracias, Octavio, que ya casi no se te ve. Se ve ahí una pantalla un poco oscura, pero sabemos que estás todavía ahí. Gracias de verdad, Octavio, por estar hoy con nosotros, ¿no? Yo es verdad que últimamente estoy cerrando los actos y después de uno como el de hoy, tan interesante, con tanto rigor y con tanta claridad, y yo creo que lleva siendo mucho tiempo un tema muy actual, voy a intentar terminarlo pronto, de manera breve, sin decir ninguna tontería. Porque después de oír estas conversaciones que a mí me gustan muchísimo entre Jesús Quijano, Octavio, Juan Ramón Lagunilla, bueno, la verdad es que me llaman muchísimo la atención. Nos hace falta más de este tipo de, yo creo, de conversaciones inteligentes. Es verdad, Octavio es un hombre, ya lo conocíamos, es un hombre de, como en el caso de Nabokov, de opiniones contundentes. Hay un libro de Nabokov que se llama Opiniones contundentes y su nombre de opiniones contundentes. Sabe mucho, sabe lo que dice, el sistema de la seguridad social le tiene requete conocido y es muy difícil meterle mano en ese sentido y encontrarle alguna falla. Me gusta mucho oírle también, y voy terminando, porque en un momento en el que se está dando tanta caña por parte de los hipernacionalismos en toda Europa, de nuevo a la inmigración, que alguien nos diga ya claramente, que se ha dicho ya bastantes veces, que necesitamos a los inmigrantes, que necesitamos que esta gente se ponga a trabajar, porque si no el sistema probablemente no tenga salida, ¿no? Hemos hablado muchas veces en el Ateneo también de la despoblación de los pueblos y esas cosas, quizás por ahí podríamos encontrar también alguna, pero no lo sé. Termino, de verdad. Fidel, te tengo que agradecer a ti también este tipo de actos. El otro día fue un coloquio sobre la política con gente del PP, con gente del PSOE, que funcionó fenomenal, esa especie de debate, de conversación. Hoy con Octavio Granado sobre un tema de muchísima actualidad y que nos interesa a todos, a los que están a punto de cobrar, a los que vamos a cobrar quizás dentro de unos años. Así que te lo he dicho ya personalmente, pero te lo digo también aquí. Te felicito por este tipo de actos y te rogamos que en el Ateneo pues sigas con esa cabeza pensando, organizándolo y haciéndonos pasar estos buenos ratos. Y yo creo que poco más, decir que el jueves iniciamos un nuevo ciclo que se llama Palencia y los pueblos, y tenemos al primer protagonista, hasta aquí debajo, Alberto Blanco Sánchez, que estuvo con nosotros en la Junta Directiva del Ateneo, es empresario y es también
el alcalde de Meneses de Campos. Empezamos con él Alberto, el jueves nos vemos. Pues sí, el jueves espero tener el mismo aforo que hemos tenido esta vez y que, bueno, pues que a la gente le resulte interesante la charla y, bueno, y sobre todo que, aparte de lo que yo cuente sobre los pueblos, la visión que tienen los que ya no han estado en los pueblos nunca sobre lo que son los pueblos ahora, que va a ser interesante. Exacto, es lo que más nos interesa. Así que nada, y gracias por supuesto a todos vosotros por acompañarnos hoy. Hasta el próximo acto, y terminamos siempre de la misma manera diciendo que larga vida al Ateneo. Y un aplauso para Octavio de nuevo. Hasta la próxima. Hasta la siguiente. Hasta el jueves. Adiós. Gracias, Octavio. Adiós. Adiós. Adiós.